Hola, continuando con cálculo multivariado, vamos a seguir estudiando las curvas paramétricas, estas curvas que están parametrizadas. Y fíjense que podemos poner esta curva que ya está en 3D, en tres dimensiones, en su versión como una función vectorial. Y fíjense que la componente en X sería 3 más coseno de t, en Y 2 más seno de t, y la componente en Z sería una constante 3. Fíjense que nosotros podemos hacer una tabla de valores para dibujar esta función. Entonces podemos empezar desde el parámetro 0. Esta función tiene como dominio en sus parámetros desde 0 hasta 2pi. Y fíjense que si nosotros evaluamos en 0, el coseno de 0 es 1, de 0 grados es 1. Entonces nos quedaría 4, 1, 4. Y en Y, el seno de 0 grados es 0 y nos quedaría 2. La componente en Z sería 3, que es una constante. En pi medios el coseno es 0, entonces nos quedaría 3. En Y, el seno de pi medios es 1, más 2 sería 3. Sería 3. Y en Z pues sería la constante 3. En pi el coseno sería menos 1, 3 más menos 1 sería 2, y en pi el seno sería 0, entonces nos quedaría aquí 2. En 270 grados el coseno sería 0, entonces sería 3. Y en 270 grados el seno sería menos 1, entonces 2 menos 1 sería 1. En Z la componente es constante 3. Y en 2pi pues sería lo mismo que en 0, que sería 4, 2, 3. Vamos a dibujar esto, pero vamos a hacer el gráfico primero. Vamos a dibujar esto en 2D, o sea, utilizando simplemente las dos primeras coordenadas. Y luego podemos hacer este mismo gráfico en 3D para ver cómo varía. Y fíjense, si dibujamos en 2D, sería la componente en X 4 y 2 en Y. Nos quedaría aquí. Este sería el primer punto. En pi medios, pues cuando el parámetro es t igual a pi medios, tenemos componente 3 y 3. Aquí. En pi sería 2, 2. Y en 270 sería 3, 1. Fíjense que podemos nosotros dibujar, y esta ha sido una circunferencia, solo utilizando las dos coordenadas, una circunferencia centrada en el punto 3, 2, miren, este punto 3, 2, con un radio de 1. Entonces podemos, fíjense, este sería el centro, 3,2. Aquí hay dos puntos, cada uno de los puntos. Vamos a dibujar esto en un plano tridimensional. Y vamos a mirar cómo circunferencia, pues, que sería una traza en el plano XY, sube esta traza en el plano Z 3 unidades, o sea, en el eje Z 3 unidades, ya que recuerden que esta circunferencia está dibujada en el plano, en el 2D, sería como una base o una traza que subiría 3 unidades a lo largo del eje Z. Entonces vamos a dibujarla en el plano 3D. Fíjense que el centro es 3 unidades. 3 unidades y 2, 3, 2. Prácticamente este sería el centro. Entonces fíjense que aquí tendríamos una circunferencia. Esta circunferencia estaría en el plano XY. Y esta misma tendría que subir 3 unidades hacia el plano Z.
sería 1, 2, 3 unidades, más o menos. Este sería el dibujo de esta circunferencia que estaría en el plano tridimensional. Podemos verla en un software. Fíjense, vamos a verla en este software. Vamos a ingresar esta función vectorial, cuyas componentes son 3 más coseno de t, coma, 2 más seno de t. Y finalmente, fíjense que ahí solamente estarían las dos componentes dibujadas en el plano XY, pero tiene una componente 3. Fíjense que hace que suba 3 unidades esta traza o esta circunferencia de radio 1 que está centrada, fíjense, está centrada en 3, 2. Así lo podemos visualizar de una manera dinámica en el software. Vamos con otro ejemplo. Tenemos estas dos funciones. Fíjense, la componente en y y en x está dada por esta función y la componente en z por esta función. O sea que podemos nosotros parametrizar asignando un valor a la variable independiente x, el valor de t. Fíjense, vamos a conseguir esta curva parametrizada a partir de dos funciones cartesianas normales. Fíjense que x va a valer t, la variable independiente, o sea que y valdría t al cuadrado y z valdría pues el valor de x que le pusimos t, sería t al cubo. Ya está parametrizada esta función vectorial, cuya función vectorial, está parametrizada esta función, cuya función vectorial en su versión función vectorial sería igual a t, t al cuadrado, t al cubo. Podemos hacer también, pues podemos encontrar una función, un segmento de esta función. Podemos delimitar que vaya desde 0 hasta 3 los parámetros para ver qué segmento obtenemos de esta curva o qué trozo de esta curva obtenemos. Podemos hacer una tabla de valores. Muy importante esta tabla de valores. Bueno, entonces teniendo esta tabla de valores, vamos a comenzar con el parámetro t igual a 0 y vamos a evaluar en esta curva paramétrica la componente en x sería 0, la componente en y sería 0 también y 0 sería la componente en z. Con el parámetro 1, la componente en x sería 1, 1, 1 y en 2 sería 2, 4 y 8. Y en 3 sería 3, 9 y 27. Fíjense que es importante que para graficar vamos a quitar esta última fila y solo vamos a poner el parámetro que vaya desde 0 hasta 2 para poder graficar en 3D. Vamos a graficar en 3D esta parte de esta curva. Entonces este es X, Y, Z. Fíjense que vamos a graficar el primer punto. Si nosotros lo tomamos como si fuese evaluado en la curva paramétrica, sería un punto, entonces el punto 0, 0, 0. Vamos a ubicar el siguiente punto 1, 1, 1. Vamos a ubicar este punto 1, 1. Aquí es 1, 1 y sube 1. Entonces aquí está este otro punto, 1, 1, 1. Este es cuando vale el parámetro 0. Este punto cuando vale 1. Y cuando vale el parámetro 2 sería el punto 2, 4, 8. 2. Acá sería 1, 2, 3, 4. Hagámoslo así. 2, 4. Y 8 hacia arriba. 1, 2. Por acá sería este punto que es el parámetro t igual a 2. Fíjense, ya tenemos los tres puntos que nosotros los podemos ubicar en el espacio. Y esta curva vendría de sería algo así, de este estilo. Un pedazo de curva que tiene el sentido hacia arriba.
Fíjense, de que el parámetro t igual a 0, t igual a 1. Este es el parámetro t igual a 1. Vamos a ponerlo de mejor manera. El parámetro t igual a 1 estaría ubicado aquí. Y esta sería esta curva. Este trozo de curva que lo podemos ver en este software. Vamos a ingresar esta curva. Una curva que tiene como, vamos a ver, una curva, una expresión. Aquí vamos a borrar esta parte de aquí. Toda esta curva de aquí. Y fíjense, tenemos lo siguiente. Esta curva está dada por lo siguiente. T, coma t al cuadrado, coma t al cubo, coma, aquí esta curva sería pues el parámetro t y empieza desde 0 hasta 2. Fíjense, aquí está ya la curva que nosotros habíamos dibujado, este trozo de la curva, este pedazo de la curva que está limitado por el parámetro desde 0, esta curva paramétrica, pues que está limitado el parámetro desde 0 hasta 2. Y es el mismo pedazo de la curva. Fíjense, muy importante verlo de forma dinámica. Así quedaría en 3 dimensiones este pedazo de curva. Muy importante.